Mi nombre es Valeria Moreno Sánchez, soy estudiante de sexto semestre y el tema que vamos a tocar es de angina estable e inestable. Ay, así. Bueno, primero vamos a tocar el punto de epidemiología porque pues sabemos que es importante para saber nosotros a qué nos vamos a enfrentar en clínica. Vamos a hablar principalmente de Colombia, los factores de riesgo, la fisiopatología de la aterosclerosis, la angina estable, inestable, vasoespástica, la clasificación Forrester y las escalas de riesgo cardiovascular, que pues son importantes principalmente cuando nos llega un paciente y queremos definir cuál es el riesgo cardiovascular que este tiene. Y finalmente vamos a hacer unos casos clínicos que pues espero la participación de ustedes y también pues alrededor de la charla se van a hacer unas preguntas. Bueno, primero de epidemiología tenemos que tener en cuenta que la enfermedad coronaria es la causa número 1 de muertes en el mundo occidental, por lo general más en adultos debido a las comorbilidades que esto tiene. Ya si lo llevamos a nivel Colombia, la enfermedad coronaria representa la causa principal de muerte cardiovascular. Sin embargo, en el 2013 se dice que la enfermedad isquémica cardíaca es la principal causa de muerte en mayores de 55 años por encima del cáncer. Tiene una prevalencia de muerte por lo general del 60% dentro de las enfermedades cardiovasculares, por lo que pues, podemos decir que tiene una tasa de mortalidad bastante grande. En cuanto al sexo, por lo general la muerte es pues, igual en ambos sexos. Sin embargo, el riesgo cardiovascular, acordémonos que es mayor en los hombres y se iguala con las mujeres en la etapa posmenopáusica. En un estudio que hizo la Sociedad Colombiana de Cardiología en el 2017, pues miramos varias cosas en cuanto al síndrome coronario agudo. Principalmente en la tabla de la izquierda vamos a ver cuáles fueron las relaciones en cuanto a las arterias. Vemos que una obstrucción menor del 50% se dio en la descendente anterior y acordémonos que esta descendente anterior o interventricular anterior es muy importante porque nos va a irrigar pues bastante de la parte anterior del ventrículo izquierdo y también parte del ventrículo derecho y del septo interventricular. Por otro lado, la obstrucción mayor al 50% en las arterias es en la coronaria derecha. Y esta es importante, ¿por qué? Porque recordemos que esta coronaria nos va a dar la rama del nodo sinusal y esto nos puede generar arritmias. En cuanto a la tabla de la derecha, vamos a ver tres cosas principalmente. La edad, que se dio en un rango en cuanto a los hombres de 47 a 80 años y en las mujeres de 51 a 81 años. En la presentación clínica vemos que pues se analizaron 150 pacientes, de los cuales alrededor del 43% presentaron un infarto sin elevación del ST, el 35% un infarto con elevación del segmento ST, pero también un casi 20% con angina inestable. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos que empezar a diferenciar cuál va a ser cuando se nos presenta un infarto sin elevación del ST y la angina inestable, que ya posteriormente los voy a explicar. Y los factores de riesgo que más se vieron acá fue la hipertensión arterial y la diabetes. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta estos factores de riesgo? Es importante porque nosotros como médicos, ya sea médicos generales o como médicos cardiólogos, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo modificables, que pues, son los potencialmente modificables acá, los menores y los mayores, para poder identificar el paciente que está en un riesgo cardiovascular y así poder evitar que en un futuro pues, le presente un infarto agudo del miocardio, pues por un síndrome coronario agudo. Principalmente dentro de estos riesgos, los más importantes, vamos a tener en cuenta la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la hipertensión. ¿Por qué? Porque estos nos van a generar la lesión endotelial que tenemos que tener sí o sí en un momento inicial para la ateromatosis. Y bueno, posteriormente lo vamos a explicar en la fisiopatología. ¿Y por qué la obesidad y también la hiperlipidemia? Porque vamos a tener por lo general niveles muy elevados de LDL,
que recordemos que es el colesterol malo, en las arterias y pues este es el que nos va a inducir a una ateromatosis. Ahora ya podemos ver la fisiopatología inicialmente. Para poder entender esto tenemos que tener en cuenta que los eventos isquémicos cardíacos se deben a partir del concepto de aporte-demanda de oxígeno a nivel del miocardio. Este se ve regulado por el mismo suministro de sangre rica en oxígeno para evitar una hipoperfusión o isquemia de los miocardiocitos y así la aparición de un infarto. Los factores determinantes de la demanda de oxígeno del miocardio van a ser tres. Primero, la frecuencia cardíaca, porque acuérdense que la irrigación de la arteria de las coronarias es en diástole, es decir, si yo tengo, digamos, una taquicardia, entonces va a haber una hipoperfusión. Segundo, la contractibilidad del miocardio, porque me va a aumentar la demanda de oxígeno. Tercero, la presión sobre la pared del miocardio, la misma tensión, porque podemos ir a las básicas y acordarnos, digamos, de la ley de Frank-Starling, que nos dice que si aumentamos, digamos, la precarga o pues, el gasto cardíaco, los miocardiocitos tienen que distenderse más y tienen que contraerse con más fuerza para poder hacer una eyección de todo ese volumen cardíaco que tenemos adentro. De esta manera, para asegurar un buen aporte de oxígeno al miocardio, se va a requerir que el transporte de este sea satisfactorio dependiendo de, primero, la concentración del oxígeno inspirado, segundo, la función pulmonar y el transporte de gases, tercero, la concentración y función de la hemoglobina, y en el que nos vamos a centrar es el flujo coronario adecuado. También tenemos que tener en cuenta que en condiciones normales los vasos coronarios se van a adaptar según la demanda metabólica con la finalidad de mantener el flujo coronario que pues este requiere, digamos, si yo estoy en ejercicio voy a requerir de mayor pues oxígeno y mayor sangre. Por esto va a hacer tres mecanismos. Primero, el tono vascular, digamos, en vasoconstricción y vasodilatación. Segundo, una conservación de una superficie antitrombótica para que no se generen trombos por, digamos, por un flujo turbulento. Y tercero el control de la adherencia y la diapedesis de las células de la inflamación. En esta imagen, principalmente lo que les quiero mostrar es cómo se distribuyen las arterias del corazón, teniendo en cuenta que van a hacer una resistencia. Entonces, acá es desde afuera para adentro, es decir, desde pericardio hasta endocardio. Entonces, estas a medida que van entrando, acordémonos que se va a aumentar una resistencia. Se va a aumentar, ¿por qué? Porque va a haber un menor diámetro. Entonces, digamos, si en estas arterias grandes epicárdicas, en caso de que no se presente ninguna obstrucción ateromatosa, pues la resistencia que me va a ser muy pequeña, porque el flujo va a ser laminar y va a seguir derecho. Y en este caso, la resistencia me la harían las arterias y arteriolas más pequeñas. Pero en caso de que acá yo presente una obstrucción por una ateromatosis, entonces estas son las arterias que se van a ver comprometidas, especialmente en las bifurcaciones y en los puntos de alta turbulencia, como lo vimos en la parte de epidemiología. Ahora, acordémonos que con el tiempo, pues una reducción en la luz de las arterias coronarias, que pues ya puede ser por un trombo, como vemos acá, por la ateromatosis, por una vasoconstricción, pues me va a limitar el flujo sanguíneo, digamos, cuando yo necesite un aumento de demanda de sangre, por ejemplo, en momentos de estrés, de ejercicio, de excitación, pero que por esta limitación de la luz del interior del vaso no me va a poder fluir en la misma cantidad de sangre que yo necesitaría y por esto también pues presentaría un tipo de isquemia. Ahora también es importante que esto también se puede ver alterado por la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Primero, porque recordemos que, digamos, si acá está la arteria coronaria y va para adentro, todas las pequeñas arteriolas que tienen que llegar hasta el subendocardio no van a llegar porque hay hipertrofia. Entonces eso me puede generar una isquemia. También me va a influir cómo se va a transportar el oxígeno, porque listo, si yo no tengo, digamos,
una ateromatosis, pero si la sangre que yo llevo al pulmón me la va a devolver desoxigenada porque no hay suficientes eritrocitos en el caso de una anemia, también puede ser que me aumente el umbral isquémico. Valeria, ¿puedo hacer algo chiquito? Sí, dime. Listo. Muchachos, aquí también recuerden que es muy importante, mm, o sea, aparte de la enfermedad de la arteriosclerosis de las coronarias, que es lo más frecuente, ¿verdad? También, como lo mencionó Valeria, que es súper, súper importante, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, es como ella lo pone ahí, la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, entre más músculo, digamos que igual las arterias nunca van a crecer, nunca van a extenderse o a profundizarse más. Entonces, si crece el músculo, igual va a haber una isquemia, ¿listo? Para que tengan, digamos, que la fisiopatología, sobre todo los de sexto, la fisiopatología, digamos, cuando ven valvulopatías, que hay hipertrofias, hay dilataciones, ¿cierto? Todos estos factores también tienen que tener en cuenta de que se exacerban con la isquemia, que finalmente van a llevar a la falla. ¿Listo? Entonces, para que no solo nos quedemos con la idea de que aterosclerosis igual isquemia miocárdica, sino que hay otros factores que también, aparte de las arterias, nos pueden llevar a este proceso. ¿Listo? Listo, Dani, gracias. Igualmente, acordémonos que por el hecho de que yo tenga obstruida, digamos, una arteria, no se me va a isquemizar pues de una vez. ¿Por qué? Porque van a haber otras arterias pues colaterales. Digamos, si se me isquemiza una parte de de la interventricular anterior, en la parte del ventrículo derecho, acordémonos que el ventrículo derecho también está irrigado por otro tipo de arterias. Entonces, por eso también. Bueno, ahora pasamos a la formación de la placa ateromatosa, que ya vamos a ver a nivel más micro y pues va a constar principalmente de 5 pasos. Primero que uno tiene que tener sí o sí es la lesión endotelial crónica. Porque, digamos, si se me forma un flujo turbulento por la hipertensión arterial, entonces eso hace que se me dañen pues el endotelio, o digamos por una hiperlipidemia, por consumo de tabaco, en general todos los factores de riesgo que ya les mencioné anteriormente. Esto hace una respuesta y nos pasa al segundo punto, que es una disfunción endotelial. Acá es que ya las células endoteliales están dañadas y por eso se me va a aumentar primero el aumento de la permeabilidad. O sea, van a poder pasar moléculas mucho más grandes y hasta células, porque se desgarran, por decirlo así, las células endoteliales. Segundo principal, acá va a haber una agregación de leucocitos y de monocitos. Entonces las células ya empiezan a llegar, va a empezar la agregación de las células inflamatorias, y recordemos que estas células también nos van a generar citoquinas y todas estas moléculas que también nos van a hacer daño endotelial. Tercero, acá ya hay una captación de que las células del músculo liso, que están pues en la capa muscular, empiezan a migrar hacia arriba, hacia la capa íntima, y empiezan a llegar los macrófagos. En el cuarto punto vemos que estas células lisas y los macrófagos empiezan como a comerse, por decirlo así de alguna manera, la grasa que está pues en la sangre, y empieza a generar una estría adiposa. También vemos que van a pues estar los linfocitos por la misma respuesta inmune y respuesta inflamatoria que se genera acá. Y el quinto paso, que ya es cuando este es un ateroma, un fibroateroma, hay una proliferación excesiva del músculo liso, de las células del músculo liso. Hay un depósito de colágeno y mucha más membrana extracelular que me empieza a recubrir este núcleo de lípidos que yo tengo en el centro. Ahora, entonces acá vemos más o menos como la historia natural que tiene la ateromatosis. Acá lo que les decía, acumulación de lípidos inicial, o sea, como acá, empiezan a llegar, que empieza a generarse una respuesta inmune, se genera una estría grasa, ya cuando hay más lípidos empieza a progresar, es la lesión intermedia, y ya cuando hay una acumulación intracelular de los lípidos es cuando uno lo llama ateroma. Pero cuando ya hay una
una capa fibrosa que me está recubriendo esta, este núcleo de grasa se llama el fibroateroma. También recordemos que cuando yo tengo un ateroma, digamos, puedo, si yo le doy al paciente, por ejemplo, estatinas, puedo hacer que esto sea reversible, no totalmente, pero sí puedo, digamos, pues disminuirlo. Pero si ya llegó a la parte de fibroateroma, por lo menos farmacológicamente ya es irreversible porque ya hay una capa fibrosa que lo está pues recubriendo y no puedo adentrarme con fármacos a la grasa. Y finalmente, cuando ya tenemos una lesión complicada y es por temas de, bueno, más adelante les explico que es un disbalance entre los factores antitrombóticos y protrombóticos que se puede erosionar y fracturar la placa generándome dos cosas. Primero, que se puede generar un trombo haciendo una obstrucción o simplemente esto se puede recuperar y se me aumentaría la capa fibrosa, se me hace más gruesa. Es decir, no todas las rupturas de placa me van a hacer sintomatología. Bueno, ahora preguntas. Eh, yo acá puedo ver o si Dani me dice que quién. Bueno, yo voy a escoger entonces. Primero, ¿de qué factores depende la demanda de oxígeno al miocardio? Primero, perdón, A, frecuencia cardíaca, B, contractibilidad del miocardio, C, tensión, D, todas las anteriores. Valeria, entonces si quieres que el que sepa, abre el micrófono, porfis, y D, ¿no? Sí, muy bien ahí. Todas las anteriores. Muy bien. Como ya les dije, la frecuencia cardíaca, porque bueno, no, ahí les soplo, no, entonces ya les expliqué. Segundo, ¿en qué momento ocurre la irrigación del corazón? ¿Sístole o diástole? Diástole. Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga por qué? Porque en ese momento están cerradas las semilunares de la aorta, que es de donde nacen las coronarias, entonces permite que el flujo coronario pues inicie. Bien, bien, Sofía. Tercero, ¿cuál es la causa de isquemia miocárdica? Sería la D, tanto como hipertrofia miocárdica como anemia. Muy bien. Cuarto, los trastornos de la coagulación nos pueden impactar un desbalance, ¿qué? El desenlace de un ateroma. Verdadero. Sí, muy bien. Ahí creo que se me olvidó explicarles un poco. Es que acá cuando se me está, o sea, digamos, si se me rompe la placa, pues yo tengo, o sea, depende si me hace un trombo, pues de los factores coagulantes, ¿no? Si yo tengo pues un trastorno de la coagulación, no se me va a formar el trombo y puede primero que se me haga una hemorragia y que no se me, pues, que no se me cicatrice adecuadamente esa, ese ateroma. Bueno, ahora sí llegamos a clínica. Entonces, primero, angina estable. Vamos a hablar primero un poco de la, ¿cómo se llama esto? De la semiología. Entonces, acuérdense que la angina estable también la podemos definir como una enfermedad coronaria estable o enfermedad coronaria crónica. ¿Por qué? Porque como tengo un tapón de ateroma que me está haciendo hipoperfusión constante, pues va a ser una patología crónica. Entonces, las características del dolor que por lo general se presenta, pues va a ser un dolor retroesternal de sensación con pesadez, opresión, puede acompañarse de diaforesis, asfixia o mareo. Tiene una irradiación a dorso, base del cuello, mandíbula, epigastrio y miembro superior, por lo general el derecho. Ahora, acordémonos de estos dos puntos principales. El primero es que en la angina estable va a tener una duración de menos de 20 minutos. Y lo segundo que nos define la angina estable es que se va a presentar en, ¿en qué?
en esfuerzos variables. Digamos, si yo tengo que correr o estoy haciendo deporte, la persona va a presentar este tipo de dolores. Por lo general, esto es un incremento gradual, va a tener una intensidad variable y esta cede con el reposo. Es decir, si yo estoy presentando el dolor, llevo 15 minutos, llego y me acuesto y me siento un ratico, ya se me pasa. O si estoy en urgencias, me va a responder a la nitroglicerina. También lo podemos identificar con el signo de Levine, que es la colocación del puño en el esternón del paciente, que esto es indicativo que hay un posible curso de un evento coronario. Entonces, ¿qué pasa en la angina estable? Principalmente, como les dije, acá hay una arteria bien cuidadita, no tiene nada, pero empieza, digamos, la persona tiene hipertensión y diabetes. Entonces, tiene primero un flujo turbulento y además tiene LDL altos en sangre, entonces las grasas empiezan a acumular. Sin embargo, si esta no es tan grande, puede ser asintomática, pero ya cuando me ocluye por lo general, digamos, más de el 80%, perdón, me puede empezar a hacer sintomatología. Entonces acá, principalmente de estas placas, vamos a tener dos tipos de placas. Primero, la placa vulnerable y segundo, la placa estable. La placa vulnerable es aquella que tiene muchos lípidos y que tiene muy poca capa fibrosa recubriéndolo. Y la placa estable es la que tiene mucha capa fibrosa recubriéndolo. Y esto porque sea, digamos, si yo tenía una placa ateromatosa y se me hizo una erosión y se rompió, pero esta fue capaz de poderse regenerar, esta capa fibrosa que está arriba se empieza a engrosar con el tiempo. Pero esta placa vulnerable es la que va a tener un riesgo altísimo de hacer un evento coronario agudo. Por otro lado, tengamos en cuenta entonces, si se me obstruye la arteria coronaria y empiezo a hacer ejercicio, pues necesito más sangre por un aumento de la demanda de oxígeno. Pero como tengo obstruido, entonces no me pasa la suficiente sangre y por eso me empieza a doler. Bueno, la angina inestable, por otro lado, este ya es el dolor anginoso o pues es muy parecido al del infarto agudo del miocardio, que el dolor en la localización es muy parecido, retroesternal, irradiado a brazos, cuello y mandíbula. Sin embargo, a diferencia de la angina estable, este va a tener una mayor intensidad, es decir, a la persona le va a doler mucho más. También va a ser mayor de 20 minutos. Esta se va a presentar en reposo o ante cualquier esfuerzo bastante mínimo, o sea, es decir, yo me paré de la cama, caminé a la cocina y ya me dolió y me dio un dolor anginoso. Y este no alivia con el reposo. Ahora, de esta angina inestable tenemos varios tipos que nos describe Argente. De la angina inestable vamos a tener prácticamente 5 tipos según el número, duración o intensidad de la crisis. Primero vamos a tener la angina de reciente comienzo, que nos va a durar por lo menos 3 meses de evolución. La angina progresiva, que va a tener una intensidad, una duración y un número cada vez más grave. Se va a ir agravando con el tiempo y es mucho más lenta. El síndrome coronario intermedio, que se da por lo general en reposo de gran intensidad, hasta 30 minutos, pero a diferencia, este me puede llevar a un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, que ya al final les explico bien este tema. La angina postinfarto agudo del miocardio, que es por lo general un paciente que tiene un infarto y a los 15 días o a las 3 semanas empieza a generar un dolor anginoso. Y finalmente está la angina variante, que pues se puede encasillar en cualquiera de estos. Acordémonos también que, bueno, en la angina inestable, entonces, acá tenemos las 3 diferencias que tenemos que hacer. Primero, angina inestable, por lo general tiene que haber un bloqueo de esta arteria por lo menos más del 80% para que se disminuya lo suficiente el flujo de sangre
para que si yo estoy sentado en mi cama me empiece a doler el pecho porque no me llega suficiente sangre. Es decir, solamente tengo de un 10 a 20% de irrigación del corazón. De ahí en adelante ya me empieza a causar isquemia cardíaca, si se me rompe y el trombo, para que ya tengo acá obstruido el 80%, llega y me obstruye más, eh, ya es cuando tenemos el infarto. Bueno, va a depender si se eleva el ST o no el ST, principalmente de la cantidad de la obstrucción y también de la localización en donde yo vaya a tener el infarto. Sin embargo, pues esto ya va a ser más, se va a adentrar más en el tema de infarto de hoy en 8 días. También tener en cuenta que acá hablamos de todo el tema de la agregación plaquetaria y que, como les mencionaba anteriormente, una ruptura no necesariamente tiene que ser sintomática. Yo puedo hacer ruptura de placas y rompérseme mil veces y aumentar mi placa fibrosa hasta que en algún momento tengo un riesgo cardiovascular tan alto que genere un evento coronario agudo. Ahora, ¿de qué depende si se rompe o no? Porque puede que yo la tenga ahí por muchos años, pero que nunca se me rompa. En la imagen de la izquierda vamos a ver cómo estos factores de riesgo que yo les mencionaba al principio y que como médicos que tenemos que tener súper en cuenta, porque esto es lo que nos va a modificar la hemodinamia del paciente. Digamos, como les comentaba, aumento de la LDL, flujo turbulento, tabaco, obesidad. Acá nos menciona el sexo masculino porque tiene una deficiencia de estrógenos. Y estos factores macros del paciente nos pueden llevar a complicaciones como una calcificación, la ruptura, hemorragias, aneurismas, como les comentaba, si nos pueden hacer una angina estable o inestable, dependiendo, digamos, de una ruptura o de una hemorragia. Ahora, si nos vamos a nivel micro, ¿de qué depende? Principalmente de los factores protrombóticos y de los factores antitrombóticos. Dentro de los factores protrombóticos podemos hacer más énfasis en las citoquinas. Acordémonos que, como les decía en la fisiopatología, cuando eso como es un proceso inflamatorio, cuando llegan los neutrófilos y todas estas células inflamatorias, estas nos van a generar las citoquinas y por eso nos hacen un daño endotelial mayor. También podemos mencionar los mediadores lipídicos como el tromboxano A2, también sobre todo el estrés oxidativo, la cascada de coagulación, la activación de los macrófagos y diabetes, por ejemplo, por los niveles de LDL. Y los factores antitrombóticos, como puede ser la inhibición plaquetaria y la activación trombótica, la reducción de la cascada de la inflamación, reducción de LDL y más HDL. Entonces podemos acá influenciar, por ejemplo, con estatinas para disminuir las LDL. De nosotros depende este balance que se haga acá y poder evitar que se haga una ruptura de esta placa y que pues en un posteriormente nos llegue a un infarto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre angina inestable y un infarto agudo del miocardio? Porque digamos si uno lee, por ejemplo, cómo es la presentación clínica del dolor, como dolor retroesternal mayor de 20 minutos y eso de pronto uno se puede confundir un poco. Entonces, acordémonos que acá grande tenemos la cardiopatía isquémica, que asintomática es cuando tenemos pues una placa reumatosa pues pequeña que no me hace mayor cosa al flujo, o la asintomática, que es angina estable, que tenemos una obstrucción bastante grande del vaso, que me reduce el flujo sanguíneo, o los eventos coronarios agudos. Dentro de los eventos coronarios agudos están tres cosas. Primero, la angina inestable. Segundo, el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Y tercero, el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento del ST. Estas tres son síndromes coronarios agudos
y las 3 se generan por una placa que se rompe, pues en la mayoría de casos, por una placa ateromatosa que se lesiona y llega un trombo y me obstruye. Ahora, me llega un paciente con un dolor, que es lo primero que tengo que hacer, tomarle un electrocardiograma. Acordémonos que el manejo es que dentro de los primeros 10 minutos intrahospitalarios o si digamos viene con un paramédico y es posible hacerle un electrocardiograma. Y acá nos separamos en dos. Si tiene una elevación del ST, eso ya nos dice de una vez que es un infarto con elevación del ST. Ahora, si no lo tiene, le tomamos biomarcadores o biomarcadores cardíacos. Que en este caso podemos usar las troponinas, están las convencionales y las ultraespecíficas. Por lo general se usan las convencionales, pero pues las ultraespecíficas son de más especificidad. Esto se mide según percentiles y simplemente es como que si es mayor al percentil 99, ya es positivo. Y si es positivo, me habla de un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Pero si es menor de percentil 99, es decir, tengo los marcadores cardíacos negativos, estoy hablando de una angina inestable. Ahora recordemos que una angina inestable en un futuro me puede hacer un infarto. Entonces ahí depende de nosotros el manejo clínico. También me gustaría hablarles un poco de la angina vasoespástica o de Prinzmetal, que puede o no tener ateroma. Simplemente es que esto se presenta por lo general en los pacientes, digamos, deportistas, que hay una vasoconstricción por una disfunción del endotelio, que pues nos va a depender de muchos marcadores, pero simplemente llega a la arteria y por, digamos, cosas de demanda de oxígeno, hace una vasoconstricción y esto nos limita y nos hace isquemia. Bueno, preguntas. ¿Cuál de los siguientes no es una característica del dolor de angina estable? Vale, espérate un momento. Dani, que estas sí sean dirigidas, por favor. Veamos lo que dijimos esta tarde. ¿Digo a alguien? Dame un segundito, Palacios. Daniel ya no está. Ah, este mancito. Creo Bueno. que tenía una reunión. Bueno, espérense a ver si está la personita. Preciso, no. Vamos a ver entonces. Ángela Tatiana Pérez. 1. Dale, vale, que léesela, por favor. Yo digo, Léela, por favor. ¿Cuáles de los siguientes no es una característica del dolor de angina estable? A, dolor opresivo. B, irradiación a brazo derecho. D, C, diaforesis. D, mayor de 20 minutos. yo digo que es D. Sí, muy bien. ¿Sabes por qué? Realmente no lo hice por descarte. ¿Qué respondiste? D. Ajá. Ángela, acuérdate que, devolvámonos acá un segundo, la angina inestable es la que te dura más de 20 minutos y la angina estable, que es la que estoy acá, en la pregunta va a durar menos de 20 minutos y esta me cede con el reposo. Entonces, estable, Listo. menos de 20 minutos, inestable, más de 20. Listo, gracias. Listo. Vamos con alguien que no haya escuchado nunca. Juan José Otero. Bueno, te la leo, ¿sí? Dale, Vals. ¿Qué me determina que una placa ateromatosa se rompa? A, el tamaño de la placa. B, factores protrombóticos y antitrombóticos. C, todas las anteriores. D, ninguna de las anteriores. Pues según lo que dijiste, los factores protrombóticos y antitrombóticos van, pero pues no recuerdo con certeza si el tamaño de la placa, pero pues yo diría que sí, entonces pues las sí, todas las anteriores. Bueno, acá hago un énfasis y no, si es lo que decía es que solamente, ay, no se me ve el puntero. Ya.
Es solamente los factores protrombóticos y antitrombóticos, porque antes se decía que también el tamaño de la placa me podía afectar, pero bueno, ahí me devuelvo muchas diapositivas. Acuérdate que si yo tengo una placa estable o vulnerable, es lo que me va a definir si se va a romper o no. Es decir, si yo tengo una placa chiquitica, pero es vulnerable porque tiene una capa fibrosa bastante delgada, ahí se pueden meter los factores protrombóticos y romperme la placa, igualmente obstruyéndome el vaso. Pero yo puedo tener una placa bastante grande, pero estable y no pasa nada. ¿Listo? Dale, gracias. Listo. Vamos con Valentina sabe. Tercera, Dale. la angina inestable es un tipo de síndrome coronario agudo, falso o verdadero. Verdadero. Sí, muy bien. ¿Te acuerdas de los 3 tipos de síndrome coronario agudo? Sí. Infarto agudo al miocardio con elevación de ST y otro sin elevación de ST. Muy bien. Listo. Y ahora llegamos a la parte de tablas. Primero vamos a hacer un poco de énfasis en la clasificación Forester, pero este me va a hablar más desde una estabilidad hemodinámica, porque se van a utilizar principalmente en cardiópatas con insuficiencia cardíaca secundaria a un infarto al miocardio. Estas clases hemodinámicas se van a evaluar primero en la presión capilar pulmonar y en el índice cardíaco. Sin embargo, esto se va a medir por un catéter de tipo Swan-Ganz, pero pues es más para mirar la estabilidad hemodinámica de un paciente y pues esto me va a asignar en 4 grados según el estado clínico y el hemodinámico. La clase 1 sin congestión pulmonar con índice cardíaco adecuado. Segundo, congestión pulmonar con índice adecuado cardíaco. Tercero, índice cardíaco bajo con congestión pulmonar. Y cuarto, congestión pulmonar e índice cardíaco bajo. Ahora hablaremos un poco de las escalas de riesgo, que pues estos me van a evaluar básicamente según los factores de riesgo que les he mencionado muchas veces. ¿Cuál va a ser mi nivel de riesgo cardiovascular según pues cada una de estas? Primero hablaremos del Rich Score. Este me va a tener en cuenta la edad, antecedentes cardiovasculares como una falla cardíaca congestiva, una fibrilación auricular, digamos la persona también que tenga diabetes mellitus, el hábito tabáquico y toma de fármacos como la aspirina y las estatinas. Este me va a calcular el riesgo cardiovascular de muerte y recurrencia de eventos cardiovasculares en un tiempo de 20 meses. Entonces, pues a mayor factores de riesgo me va a aumentar el valor y voy a tener mucho más factores, mucho más riesgo cardiovascular. La segunda que vamos a hablar es la GRACE, que pues yo hice más énfasis en esta porque me gusta personalmente porque tiene en cuenta la situación fisiológica del paciente. Como, digamos, nos va a tener en cuenta la frecuencia cardíaca, los niveles de creatinina para ver la función renal, la presión arterial sistólica, el electro si tiene un ST elevado o no, enzimas cardíacas, como dijimos antes, y la clasificación KILIP, que va a tener en cuenta shock cardiogénico, distensión venosa yugular, falla cardíaca no congestiva y edema pulmonar. Es decir, es como mucho más integral que las demás realmente. Y este me va a evaluar el riesgo de muerte o de infarto agudo del miocardio. Este me tiene infarto agudo del miocardio, este no. La RICH no me tiene en cuenta infarto agudo del miocardio. Ya. Y pues que a mayor escala, perdón, mayor valor, pues más riesgo. La tercera es la TRAP2 score, que esta cambia porque también tiene en cuenta cosas como la tasa de filtración glomerular, si la persona tiene hipertensión arterial o si tuvo un accidente cardiovascular previo. Y este nos va a evaluar el riesgo de evento cardiovascular mayor
es decir, la ruptura o la erosión de una placa que me puede generar un síndrome coronario agudo. Finalmente tenemos la escala de riesgo TIMI para síndrome coronario sin ST, que es un modelo que me va a evaluar la mortalidad, infarto o isquemia recurrente a los 14 días. Pues este va a tener estos factores de riesgo como la edad, mayores de 65 años, si tuvo riesgo cardiovascular, si usa ASA, derivaciones del ST. Finalmente, para ahorita continuar con los casos clínicos, nosotros como médicos tenemos que enfocarnos realmente en la prevención porque no nos podemos esperar hasta que un paciente nos haga infarto y tenga una calidad de vida pésima para yo empezarlo a tratar. Entonces, primero, si el paciente fuma, tratar de quitarle el hábito tabáquico, hacerle un control, digamos, por lo menos anual de de su colesterol en sangre, de la hipertensión, de los antecedentes que esta persona tenga. Segundo, fomentar el ejercicio. O sea, puede que suene chistoso, pero yo una vez estuve en una lectiva de actividad física y en verdad me di cuenta que cosas tan simples como caminar 30 minutos 2 veces a la semana ya me cambia totalmente los pronósticos, digamos, de una persona que tenga hipertensión a una persona que tenga hipertensión, pero que por lo menos camine. En verdad, el ejercicio es muy importante. La reducción de peso en pacientes con sobrepeso o con obesidad, fomentar la dieta rica en vegetales, obviamente teniendo en cuenta si la persona puede comprarlos. La conexión de factores desencadenantes, como les dije, anemia, insuficiencia cardíaca o pues tratamientos de otras comorbilidades que tenga. Y pues tratar de evitar cosas como el estrés, las comidas copiosas, o sea, pues bastante grandes y llenas de grasa, y pues fomentar el ejercicio otra vez. Bueno, llegamos a los casos clínicos. Les tengo 2 casos clínicos que pues me gustaría, no sé si alguien lo puede leer y que me diga qué cree que tiene. Yo puedo si quieres. Dale. Paciente femenina de 70 años que llega a servicio de urgencias refiriendo cuadro de 15 minutos de evolución consistente en dolor retroesternal de intensidad 7 de 10 asociado a diaforesis. Refiere que ya había cuadro parecido cuando tuvo que bajar por las escaleras 7 pisos desde su apartamento y jugando fútbol con su nieto. Adicionalmente, el dolor alivia con reposo y anitratos. El ecocardiograma de ingresos sin alteraciones y valor de la troponina de 0.01 nanogramos sobre mililitro. ¿Qué clasificación NIJA es? ¿Qué síntomas y antecedentes son importantes y diagnóstico para clínicos se lo solicitarían? Bueno, si alguien quiere contestar primero ese cuadro clínico, ¿en qué los hace pensar? También estoy pendiente en el chat por si quieren. En una angina estable. Sí, muy bien. Dime por qué. Por el esfuerzo y también principalmente porque el dolor se alivia con reposo y nitratos, que era lo que hablábamos de urgencias. Sí, muy Aparte, bien. es Dime. un dolor retroesternal y dice que está asociado a diaforesis. Y era algo que habíamos dicho que es característico de este tipo. Muy También bien. porque Falta dura un punto. minutos. Y también pues que, digamos, ahí se refiere que ya había aparecido cuadro cuando tuvo que bajar por las escaleras 7 pisos desde su apartamento y jugando fútbol con su vecino. Eso quiere decir que se presenta cuando la paciente hace esfuerzos, no cuando está, pues como tú decías, sentada de pronto en el sofá, sino que ahí está haciendo un esfuerzo que le produce este dolor de pecho. Muy bien, muy bien. Me gusta que hayan aprendido. Sí, principalmente los 15 minutos, menor de 20 minutos es estable. También la intensidad, acuérdense que intensidad es variable, puede que le duela mucho y pues eso también depende del umbral del dolor de la persona, pues estamos hablando de una paciente de 70 años. También los esfuerzos grandes, el reposo,
muy importante el reposo y los nitratos. Y bueno, el EKG y la troponina. Ahora, ¿alguien sabe qué clasificación de NIHA es? Yo creo que es tipo 2 porque dice que el cuadro es cuando baja las escaleras y cuando juega fútbol, es decir, que es cuando realiza actividad física, pero dice que se alivia con el reposo. Creo que es tipo 2. Sí, muy bien. Estrellita dorada es clase 2. ¿Por qué? Porque no me limita la actividad física general, digamos. Si ya una persona no puede como pararse y cocinar o, digamos, subir las escaleras, bajarlas en un diario vivir, pues ya sería clase 3 y que tenga palpitaciones y pues otro tipo de dolores. Como dijeron, es una angina estable. Como también comentaron, es un tipo de dolor, el de retroesternal, anginoso, menor a 20 minutos, que es con el esfuerzo y cesa con el reposo. Ah, esto lo tenía antes, me faltaba quitarlo, que había puesto que tenía hipertensión y obesidad. Y finalmente el segundo caso clínico, ¿quién no quiere leer? Yo, Valerie. Dale. Listo, entonces, paciente masculino de 83 años que acude al servicio de urgencias refiriendo cuadro de aproximadamente 25 minutos de evolución consistente en dolor precordial irradiado de inicio súbito severo irradiado a miembro superior izquierdo. Intensidad 9 de 10. Antecedentes, es un fumador severo por 40 años y padece diabetes mellitus tipo 2. Listo, ¿qué te hace pensar eso? Me hace pensar en una angina inestable. Sí, muy bien. ¿Por qué? Pues primero que todo, digamos que yo me guío más que todo por lo del tiempo, entonces aquí nos dice que el cuadro es aproximadamente 25 minutos y también nos habla del dolor precordial, entonces creo que esos son como, y pues los antecedentes también son un punto bastante importante. También porque Sí, fue de inicio súbito, o sea, estaba en reposo, no realizó ningún tipo de esfuerzo. exacto. Falta un puntico. La alta intensidad del dolor. Sí, muy bien. Esos 3 puntos son clave. El tiempo, la evolución, pues de que sea severo y súbito, es decir, yo estoy ahí sentadito, el viejito estaba acostadito en la cama y le dio el dolor, y que tenga una intensidad 10, pues 9 de 10 es bastante alta. Bueno, ¿qué paraclínicos harían y cuál sería el resultado en una angina inestable? Pues un electrocardiograma, como un Ujú, paraclínico. sí, También las También las troponinas. bien, eso. ¿Y se acuerdan cuáles serían los resultados? Más o menos. Pues esperaríamos tener troponinas normales en la inestable, ya que no es un infarto agudo. Y también en cuanto al electrocardiograma, un ST normal, porque pues no es ningún infarto. Eso es súper. Entonces, EKG sin elevación. Y, bueno, lo otro que me faltó comentarles que, digamos, si nosotros, o sea, nosotros tenemos que tomar el EKG cada 10 minutos, creo que es, y si no está elevado por más de 20 minutos, ya eso ya es confirmatorio. Se vería así normalito, y así se vería una depresión del segmento Z y una elevación se vería una cosa como por acá gigante. Y la troponina, como les comenté, la convencional es la que más se usa y estaría por debajo del percentil 99. Y nos daría negativa. Y sería una angina inestable. Muy bien, estoy orgulloso de todas. Mi bibliografía, gracias.